Buenos días, muchas gracias por su asistencia y disculpen el retraso. Me acompaña la consejera de Servicios y Derechos Sociales, que en breve, además, les informará sobre varias iniciativas aprobadas hoy que implican un gasto próximo a los 2 millones de euros para impulsar este año políticas de apoyo a la infancia y las familias. La consejera les expondrá, como les acabo de decir, en breve todos los detalles, pero antes de cederle la palabra, paso a informarles de otros asuntos importantes tratados también en la reunión de esta mañana de Consejo de Gobierno. En primer lugar, hemos autorizado una partida de 1.250.000 euros para financiar la línea de ayudas Innova IDEPA, gestionada por el Instituto de Desarrollo Económico del Principado. Este programa favorece la ejecución de proyectos de investigación, desarrollo e innovación por parte de las empresas asturianas. En concreto, se apoyan iniciativas enmarcadas en la Estrategia Regional de Especialización Inteligente dentro de los programas de sostenibilidad, bioeconomía y mercados agroalimentarios, digitalización de la industria, programa conocido también como Industria 4.0, Polo del Acero y Polo de la Salud. Los proyectos pueden ser de desarrollo experimental o de innovación en procesos y los gastos subvencionables han de estar relacionados con los activos fijos, el personal técnico, los materiales, las colaboraciones externas, la adquisición de patentes y la protección de la propiedad industrial. A través de esta convocatoria, el Gobierno de Asturias apoyó en el año 2017 la puesta en marcha de 36 proyectos que generaron una inversión global cercana a los 5,8 millones de euros. La subvención concedida ascendió a 1.977.578 euros. Bien, por otra parte, hemos acordado dedicar 545.000 euros a la convocatoria de 3 líneas de subvención para la modernización del pequeño y mediano comercio asturiano. Se trata de ayudas que persiguen facilitar la adaptación continua de este tipo de negocios a las tendencias más actuales del mercado con el propósito de potenciar su competitividad. Las 3 líneas de la convocatoria que impulsa la Consejería de Empleo, Industria y Turismo son las siguientes. La línea 1 apoya la renovación de la imagen de los establecimientos comerciales. A estas ayudas pueden optar los propietarios interesados en la remodelación de sus negocios o la adquisición de equipamientos innovadores. La línea 2 apoya la incorporación de nuevas tecnologías y persigue dotar a los comercios de aplicaciones informáticas para la gestión empresarial y el fomento de la comercialización a través de Internet. La línea 3 subvenciona la implantación, certificación y mantenimiento de sistemas de calidad para el pequeño comercio. El Principado concedió el año pasado 544.776 euros a través de esta convocatoria que permitió la ejecución de 120 proyectos. Y por último, antes de ceder la palabra a la consejera, anunciarles también que hemos autorizado la firma de un protocolo general de actuación entre la Consejería de Educación y Cultura, el Ayuntamiento de Piloña, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Universidad de Oviedo para el análisis, protección y conservación de la cueva del Sidrón, una de las grandes referencias internacionales de la investigación paleontológica sobre los neandertales. La mayor cabeza asturiana de calizas no carboníferas, declarada reserva natural parcial por su alto interés medioambiental, se ha convertido en un lugar estratégico para ampliar el conocimiento sobre esta especie. Los investigadores de la Universidad de Oviedo y también del CSIC, con la colaboración del Gobierno de Asturias, han sacado a la luz una extraordinaria colección de fósiles que han permitido hitos tan relevantes como la caracterización anatómica de las poblaciones neandertales del sur de Europa. El protocolo, que tendrá una vigencia de 4 años, tiene por objeto contribuir a la protección y a la conservación del yacimiento y su entorno, garantizar la continuidad de las investigaciones científicas, favorecer los trabajos con los fósiles neandertales y promover actividades docentes y científicas. El acuerdo también persigue la promoción cultural y turística del concejo de Piloña. Tras la firma del protocolo, las partes suscribiremos convenios de colaboración específicos para el desarrollo de proyectos concretos en los que se definirán planes de trabajo, presupuesto y aportaciones de cada entidad. Tienen estos y otros asuntos en la nota de prensa que se les ha facilitado. Consejera, tienes la palabra ahora. Pues muchas gracias, consejero. Muy buenos días. Para darles cuenta de 2 acuerdos muy importantes que ha tomado el Consejo de Gobierno en el día de hoy y que tienen como objetivo mejorar la vida de nuestros pequeños, de nuestros niños y nuestras niñas, y especialmente de aquellos que tienen especiales dificultades. Toda nuestra atención, todo lo que hace el Instituto Asturiano de Atención Integral a la Infancia tiene que ver con proporcionar
a los niños y a las niñas entornos vitales seguros y adecuados, y especialmente garantizar una atención a aquellos niños y niñas que están en situación de mayor vulnerabilidad, aquellos que tienen mayores riesgos porque tienen múltiples desventajas. Tenemos desde el Gobierno de Asturias el compromiso firme de trabajar activamente para que las desventajas no se transmitan de generación en generación. Ese es el compromiso, esa es la orientación de todas nuestras políticas. Trabajar especialmente con los niños y con las niñas que tienen especiales dificultades para que esa menor nivel económico, social que tienen sus familias se transmita también para ellos en su vida futuro. Lo intentamos con todas las acciones y en el día de hoy hemos tomado, el Consejo de Gobierno nos ha autorizado, por una parte, a convocar unas líneas que tienen que ver con una acción fundamental que después desarrollan personas y familias en nuestra comunidad autónoma, que tiene que ver con los acogimientos familiares. Todas las directrices que tienen que ver con la atención a menores tratan que estos menores se desarrollen cuando no tienen posibilidad en su propia familia, en otras familias acogedoras. En ese sentido, evitar por todo lo posible, sobre todo con las edades más tempranas, de 0 a 6 años, que los menores estén en lugares de acogimiento residencial. Para eso necesitamos el compromiso de las familias, con lo cual, aparte de hacer un acto de autorizar un dinero, habría que pensar a las personas a las que llegan esos recursos. El esfuerzo que esas familias hacen, desde luego nosotros no nos cansaremos de agradecérselo. Un agradecimiento profundo por parte del Gobierno de Asturias a estas familias y también impulsar y estimular a que otras familias se hagan familias acogedoras. El acogimiento familiar en Asturias lo trabajamos con dos entidades fundamentales, Cruz Roja y la Fundación Meniños. Y tenemos dos ámbitos de acogimiento. Por una parte, las familias, propias familias de los niños y las niñas, que se llama la familia extensa. Para eso dedicamos 1 millón de euros en esta convocatoria. Es una concurrencia competitiva. El año pasado, el 2017, 323 familias acogieron a 476 menores que son de su propia familia. Es un esfuerzo fundamental, es hacer un hueco en tu casa, en tu familia, para acoger a estos niños y a estas niñas para que puedan tener una infancia en un ámbito familiar. Y tenemos, por otra parte, las ayudas a las familias ajenas, familias que nada tienen que ver, por vínculos de sangre, con estos niños y con estas niñas y que acogen en su familia. Para estas, el año pasado ya dimos un paso fundamental, que son ayudas directas, que no van a una concurrencia competitiva, que no tienen que presentarse a una convocatoria, que nosotros hemos organizado de tal manera las ayudas que somos capaces de dárselas directamente. En el día de hoy decidimos 135.000 euros para ayudar a un número de familias y en próximos consejos de gobierno aprobaremos nuevas ayudas directas. ¿Hasta qué cantidad? En el presupuesto tenemos previsto 300.000 euros para dedicar a estas familias y en el día de hoy comprometemos 135.000 euros. En el 2017, 35 familias ajenas acogieron a 40 niños y niñas del sistema de protección del Gobierno de Asturias. Lo mismo que para las otras familias, nuestro agradecimiento a estas familias, que en este caso son ajenas a los niños y a las niñas, para que hagan este acogimiento. También hemos mejorado las condiciones económicas, aunque es evidente que nadie acoge a un niño por dinero. Eso es una cosa clarísima. Esto es una actitud, es una acción que tiene que ver con la solidaridad, que tiene que ver con el compromiso y que nosotros lo que tenemos que hacer es que al menos le cubramos parte de los gastos. Sabemos que con lo que estamos planteando para nada cubrimos todos los gastos, sino que estas familias ponen de suyo, aparte de su espacio, su cariño, su acogimiento, desde luego también recursos. La media, en este caso, de ayudas directas es unos 4.200 euros al año por niño y se pueden imaginar que eso cubre solo una pequeña parte de lo que significa la atención a este menor. Pero bueno,
en el ámbito del acogimiento. Estas son las dos autorizaciones que ha hecho en el día de hoy el Gobierno de Asturias. Por una parte, una convocatoria de 1 millón de euros y, por otra parte, unas ayudas directas a un grupo de familias hasta 135.000 euros. Y, por otra parte, también se nos ha autorizado a que convoquemos las ayudas para las instituciones que colaboran con la integración familiar y también con las entidades sin ánimo de lucro para el desarrollo de programas dirigidos a los niños y a las niñas y a las familias en el ámbito de la participación, de la intervención comunitaria. En este caso, es una convocatoria de 835.000 euros. Les puedo decir que el año pasado, a la primera línea, que son las entidades que son colaboradoras con la protección, que tienen que estar habilitadas para ello, estas instituciones, le estoy hablando de instituciones, por ejemplo, como el Centro Trama, la Fundación Club de Los Ángeles, Amaranta, la Fundación Hogar de San José, la Fundación Siloé, todas ellas habilitadas para hacer esta acción de protección. El año pasado fueron 17 instituciones y 31 programas y dedicamos 639.000 euros. Y una segunda línea que es más para promover la participación infantil y la intervención comunitaria. Fueron 27 proyectos, fueron 20 entidades y gestionaron 216.000 euros. Este no es todo el esfuerzo que hace el Gobierno de Asturias en materia de infancia. Están además los acuerdos marco de infancia, unos 10 millones al año, las ayudas a la pobreza infantil para ayudar a las familias que lo requieren, 2.269.000 euros. Pero bueno, en el día de hoy, las dos acciones que ha decidido el Gobierno de Asturias es la autorización para estas líneas que ambas dos, desde luego, son muy importantes y en ambas dos está después el esfuerzo de los ciudadanos, de las entidades sin ánimo de lucro, de los voluntarios, que lo dan prácticamente todo a cambio de nada. Muchas gracias, consejera. Ambos dos quedamos a su disposición. Bueno, muy bien, pues efectivamente en los próximos días les haremos una valoración más detallada, cada departamento, cada consejería, una vez estudiado el proyecto con todo el detalle, con toda la profundidad. Por lo tanto, quiero apuntarle en un primer lugar que será los próximos días cuando desde cada departamento haremos una valoración en profundidad y en detalle de cada una de las partidas presupuestarias y de su afectación a nuestra comunidad autónoma. Lo que sí le puedo decir, a la vista de los datos de los que disponemos y de los datos analizados hasta este momento, es que no son los presupuestos que requiere Asturias, no cumplen con nuestras expectativas. Por lo tanto, nos gustaría además poder afirmar lo contrario, felicitarnos de que los presupuestos del Estado respondieran a las necesidades de nuestra comunidad autónoma. Por lo tanto, repito, no nos parecen un proyecto de presupuestos satisfactorios para nuestra comunidad. Le repito que en los próximos días le podremos dar más detalles sobre cada una desde cada uno de los departamentos sobre las distintas partidas presupuestarias que afectan a nuestra comunidad autónoma. Tengan en cuenta, además, que solo en los datos de los que disponemos o que hemos escrutado hasta el momento, que hay 11 comunidades autónomas en las que la inversión territorial crece más que en Asturias. Efectivamente, el Gobierno de España puede alegar que aquí también aumenta la inversión, concretamente en un 10,3%, pero no podemos perder de vista que ese incremento se sitúa por debajo, otra vez, de la media nacional, que alcanza el 15,3%, y también hay que tener en cuenta la evolución de la inversión en los presupuestos de los años precedentes, de donde veníamos en los niveles de inversión por parte del Gobierno de España en nuestra comunidad autónoma. Ahora mismo el aumento se sitúa aquí 5 puntos por debajo de la media del país. Entenderán que no hagan ningún tipo de agravio con nombre y apellidos, pero la media está muy clara y que hay 11 comunidades autónomas donde la inversión crece más que en Asturias. Y en relación a algunas cuestiones concretas, yo solo quiero apuntar en el día de hoy 4 cuestiones que nos parecen relevantes, nos parecen al menos a modo de ejemplo en relación a estos presupuestos para Asturias. En primer lugar, tiene que ver con los fondos, o la apreciación tiene que ver con los fondos mineros. Tengan en cuenta que para el periodo de fondos mineros 2013-2018, para lo que son nuevos proyectos o lo que deberían haber sido nuevos proyectos de fondos mineros,
había asignados en este plan de nuevos proyectos, había asignados, digo en el documento porque se ejecutó 0 euros, 250 millones. Estoy hablando en estos momentos del periodo 2013-2018. Se ejecutó 0 euros hasta el momento por parte del Gobierno de España. Y efectivamente, los presupuestos del año 2000, de este año, en el proyecto de presupuestos, se contemplan 30 millones para nuevos proyectos de fondos mineros. 30 millones para todas las comunidades autónomas, para las comunidades autónomas que percibimos estos fondos. Por lo tanto, ustedes pueden hacer la valoración. 250 millones en los que no se ha ejecutado nada y el último año se contemplan 30 millones para todos los territorios que optamos a este tipo de ayudas. Ustedes pueden comprobar cuál es el compromiso del Gobierno de España con las comarcas mineras, con la minería. En segundo lugar, hay una cuestión que nos parece también muy importante tener en cuenta y que ejemplifica también el tratamiento de algunas políticas que deberían ser prioritarias para cualquier gobierno. Me refiero en este caso al Pacto de Violencia de Género. Como saben, además, el Gobierno de Asturias siempre ha valorado el acuerdo, lo ha valorado siempre muy positivamente, lo valoramos muy positivamente, el acuerdo para impulsar un pacto de Estado contra la violencia de género, y hemos participado activamente en todas las reuniones convocadas para abordar este asunto, este problema social, ¿no? Ahora el proyecto de presupuestos generales del Estado recoge 80 millones para las medidas que ha de poner en marcha la propia Administración central. Sin embargo, los 20 millones que debería destinar a los ayuntamientos y los 100 millones que se comprometió el Gobierno de España a distribuir entre las comunidades autónomas para impulsar medidas en este contexto, lo supedita al sistema de financiación autonómica. Por lo tanto, no habrá, transferencia directa ni inmediata. El Gobierno de España sostiene ahora que debemos ser las propias comunidades y los ayuntamientos los que debemos incluir estas cantidades en nuestros presupuestos, con cargo además a la financiación autonómica, o un nuevo sistema, o la financiación autonómica. En este caso debe quedarles muy claro también que el compromiso de ese pacto de Estado eran y son 200 millones, el Gobierno de España lo ha dejado en 80 millones, y además creo que ha tenido el atrevimiento de decir que los pongamos las comunidades autónomas de la noche a la mañana, que pongamos 100 millones de euros y que los ayuntamientos pongan los otros 20 millones de euros. Nos parece una política muy sensible, una política que debería aunar o debería ser prioritaria para todos los grupos políticos y para el Gobierno de España, un pacto en el que quiero recordar prácticamente fue, no por unanimidad, pero que concitó un amplio respaldo en el conjunto estatal. Y en relación a las inversiones en infraestructuras, sin entrar en el detalle de cada una de ellas o de ninguna de ellas en concreto, está muy lejos de la inversión que requiere nuestra comunidad en materia de infraestructuras. Exigiría un esfuerzo mayor la alta velocidad, exigiría un esfuerzo mayor el conjunto de infraestructuras, el conjunto de obras que necesita nuestra comunidad autónoma. Y sí quisiéramos hacer un apunte en este análisis muy preliminar en relación a la prevención de inundaciones, al saneamiento y al plan hidrológico. No vemos reflejadas las inversiones que este plan, que creo que lleva 2 años, creo que es del año 2016, y en estos momentos alcanza un 2% de la inversión ejecutada. Por lo tanto, en relación a esto, no vemos reflejadas aquellas inversiones necesarias para hacer frente a la prevención de inundaciones, a los saneamientos o al plan hidrológico. Y una última cuestión que también nos gustaría destacar. Ustedes saben que Asturias es una comunidad en la que las pensiones son más elevadas. La media de las pensiones que se perciben en nuestra comunidad autónoma, que perciben los beneficiarios de las pensiones, está por encima, son de las más elevadas de España. Y hay una pérdida clara. Es decir, saben que el Gobierno de España se compromete en estos presupuestos con una subida mayor para las pensiones más bajas, que además nosotros consideramos que efectivamente que es insuficiente, que debería ser mayor en todo caso, pero si ven el global con un 1,96% de inflación, si ven el global, hay una pérdida muy clara, de poder adquisitivo. Por lo tanto, eso también tiene una repercusión directa sobre nuestra comunidad autónoma. Más allá de alguna consideración que podríamos hacer también en relación a la aprobación de un presupuesto, efectivamente, a estas alturas del año, con las dudas lógicas que se pueden generar en relación a la ejecución de la inversión.
y una duda también, que no es tanta duda, sino que es certeza, en relación a las inversiones previstas para el año 2017, en relación al nivel de ejecución. No obstante, ya les digo, no voy a entrar en ninguna cuestión en concreto de los presupuestos, de la valoración sobre este proyecto de presupuestos. Esa es la valoración que le puedo hacer, que les podemos hacer a día de hoy por parte del Consejo de Gobierno. No son los presupuestos que requiere nuestra comunidad autónoma y no cumplen las expectativas. Les he puesto 4 ejemplos muy claros en relación a esta cuestión y, bueno, no obstante, quedo a su disposición. ¿Tiene el Gobierno ya una opinión formada sobre la gestión del síndico mayor, ahora que le reprueba toda la oposición parlamentaria e incluso los otros 2 síndicos de la institución? Bien, me va a permitir que le vuelva a insistir en el mismo argumento que creo que es válido la semana anterior y esta semana en relación al respeto entre instituciones que se deben mantener y por lo tanto, le insisto en lo que hemos dicho siempre, la sindicatura es un órgano auxiliar de la Junta General, lo determina el Estatuto de Autonomía en el artículo 35, por lo tanto, las valoraciones corresponden al Parlamento y no al Gobierno de Asturias. Me va a permitir que no entre en ninguna polémica en relación a esa cuestión, porque creemos que son los grupos parlamentarios, es la Junta General del Principado, es un órgano auxiliar de la Junta y, por lo tanto, ahí debe dirimirse y ahí debe debatirse esta cuestión. Bueno, mi valoración inicial incluía también el respeto, en este caso, a todos los órganos de la comunidad autónoma, pero entenderá que no entre, o que no el Gobierno de Asturias no entre a dirimir o no entre a opinar en lo que en estos momentos efectivamente existe una polémica, existe un debate en el Parlamento, existe un debate público, que el Gobierno de Asturias no interfiera, puesto que es un órgano auxiliar de la Junta General y, por lo tanto, cualquier declaración al respecto, cualquier valoración que pudiéramos hacer podría ser malinterpretada de forma lógica, puesto que es el Parlamento a quien debe dar las explicaciones oportunas y es allí donde se debe producir el debate en torno a la sindicatura de cuentas. ¿Hay alguna partida en los presupuestos para el centro Stephen Hawking de Langreo? Porque Comisiones Obreras decía esta mañana que tras una reunión mantenida ayer les dicen que tiene difícil encaje y que lo que dijo la directora del Inserso en diciembre pues parece que no se va a cumplir. Vamos a ver, hasta donde yo conozco del centro Stephen Hawking, lo que creo que tenemos que exigir con claridad es lo que venimos haciendo desde el mes de diciembre. Se nos comentó en la visita de la directora del Inserso que iba a ser cuestión de 15 días, en el mes de diciembre, insisto, se nos dijo que iba a ser cuestión de 15 días que se aprobase la orden ministerial que crea el centro. Eso es lo importante. Eso es lo importante, que de una vez por todas la ministra firme la orden ministerial que crea el centro. Sobre el centro, el equipamiento está completado, el edificio. De hecho, ella cuando vino en el mes de diciembre vino a hacer la recepción formal de las obras. El equipamiento en aquel momento tenía un problema que puede surgir siempre en una contratación pública, que es que alguien había hecho una alegación a la contratación. Ese problema se resolvió, con lo cual no hay problema para el equipamiento. La siguiente cuestión es que tiene que aparecer en el capítulo 1 del Inserso, tiene que aparecer la dotación del personal público que va a hacer la gestión del centro. Yo no he podido mirar todavía los presupuestos con tanto detalle, pero pudiese ocurrir que sí, en el capítulo 1 del Inserso, con lo cual no es necesario que esté diferenciada, no es necesario que aparezca Centro Stephen Hawking de Langreo, sino si en el capítulo 1 del Inserso, que es el Instituto Nacional de Servicios Sociales, hay dotación presupuestaria para la creación de las plazas, tal y como está comprometido. Que el personal de atención directa, saben que también fue un caballo de batalla con el Ministerio y una exigencia de la comunidad autónoma, que el personal de atención directa sea personal público. Quiere decirse que la dirección del centro, el equipo médico, el equipo de atención de enfermería, el equipo de auxiliares, han de ser personas, funcionarios públicos, que tiene que aparecer su sueldo, su coste, en el capítulo 1 del Inserso. Con lo cual,
Yo no tengo en este momento la certeza, desde luego si confío en la palabra de la directora general del Inserso, es que sí, está en el capítulo 1 del Inserso contemplado. Con lo cual, ¿qué le falta para poner en marcha el centro Stephen Hawking? Falta la orden ministerial que crea el centro, que es una orden que ha de dictar la ministra de Sanidad y Servicios Sociales y ver que todos lo veamos en el boletín oficial del Estado. Esa es la cuestión y yo creo que eso es lo que hay que exigir como comunidad autónoma. Por otra parte, hay un protocolo de colaboración entre el Principado de Asturias y el propio Inserso para el seguimiento, para los elementos de la investigación que lleva asociado el centro. En todo eso estamos de acuerdo, Inserso y comunidad autónoma. Estamos manejando borradores, pero estamos de acuerdo. Eso no va a ser el problema, pero claro, ese protocolo, ese acuerdo, tiene que basarse en un centro que exista. Y para eso tiene que haber una orden ministerial que cree el centro Stephen Hawking. Eso es lo que estamos reclamando como comunidad autónoma. Les puedo asegurar que la presión es diaria y permanente con el Inserso para que la ministra firme esta orden ministerial. Tengo que recordar que el Partido Popular, su presidenta, allá por en el verano, dijo que el centro iba a abrir en septiembre del 2017. Ya le dijimos que desde luego no eran esos los plazos que manejaba el propio Inserso, y la propia directora del Inserso, la visita que hizo, no sé, era en la Navidad, no sé exactamente qué día fue, que la acompañamos a la recepción de las obras, tanto el alcalde de Langreo como yo misma, se comprometió que en 15 días estaría la orden. Bien, estamos a día 4 de abril, ya han pasado mucho más que 15 días desde la Navidad. Me gustaría saber si ha habido algún avance en las negociaciones con los grupos parlamentarios a propósito de la aprobación del proyecto de ley de crédito extraordinario. Me imagino que el lunes habrá junta de portavoces, hay una petición de pleno extraordinario por medio pedida por Ciudadanos. No sé si ha habido oportunidad para que sea por lectura única y urgente. Bueno, el Gobierno sigue insistiendo y seguimos insistiendo en que es fundamental que se agilicen al máximo los trámites y, por lo tanto, los grupos parlamentarios tienen la oportunidad de que se agilice o bien por lectura única o por el procedimiento que se determine. Mire, podemos entender que haya discrepancias en relación al contenido, que haya otras posiciones que no sean las del Gobierno o otros grupos parlamentarios en relación al contenido del crédito, que además ustedes saben muy bien, como les decía la semana pasada, que va en relación a tres cuestiones muy directas, muy concretas y que además son muy necesarias para los asturianos y asturianas, y también en relación a la inversión. No obstante, lo que en este caso no nos podemos imaginar o no podemos que existiera ningún tipo de boicot al procedimiento o a un proyecto de crédito en el que en estos momentos contaría con el respaldo para ser aprobado. Una parte importante es inversión, por lo tanto hay que tener en cuenta que la inversión, cuanto más avancen los plazos, digamos que más se compromete, más se dificulta su propia ejecución, y por lo tanto en este sentido ya le digo que podemos entender que haya discrepancias, aunque la semana pasada le explicaba la inversión, la deuda, le explicaba también el salario social, es decir, son cuestiones muy claras además, y esta forma parte de las obligaciones de la comunidad autónoma también, y de una voluntad que creo que podría concitar el consenso en cuanto al contenido. Pero fíjese, reconociendo que puede haber discrepancias en relación al contenido, lo que no podemos entender es que existiera una voluntad de entorpecer la tramitación y entorpecer la aprobación una vez que se conoce, una vez que públicamente se sabe que este proyecto contará con el respaldo mayoritario de la Cámara. Por lo tanto, el Gobierno seguirá insistiendo en lo que insistimos desde el primer día, en dar la mayor agilidad al procedimiento para la aprobación de este crédito extraordinario. No obstante, efectivamente, el lunes estará prevista una junta de portavoces y volveremos a insistir, y ahí los grupos parlamentarios son los que tienen la oportunidad de agilizar al máximo, de agilizar de la mejor, de la forma más breve posible, de más rápida posible, este procedimiento. Sí, me gustaría preguntar, no sé si han tenido tiempo ya de estudiar ese informe de los expertos del Ministerio de Industria que recomienda el cierre de las térmicas de carbón en 2030, el mantenimiento de las nucleares, todo el proceso de transición energética.
Bueno, efectivamente es un informe amplio en cuanto a los contenidos, aunque sí le podemos decir que efectivamente en cuanto a la valoración inicial y de una primera lectura de los principales contenidos del informe, los expertos en ese informe lo que trasladan son dos escenarios base, uno que denominan generación distribuida y otro de transición disponible. Bien, de acuerdo con el primero, el carbón prácticamente desaparecería en el año 2030, como efectivamente han reflejado ustedes, mientras en el segundo, a esa fecha, se contaría con 4.660 megavatios de potencia instalada de carbón frente a los 9.536 actuales. Es una reducción del 48% en 12 años. El coste variable de generación es sensiblemente menor en el segundo escenario. De hecho, la Comisión de Expertos alerta de que la reducción del parque de carbón vía incremento del precio del CO2 impactaría en los costes de suministro eléctrico, con los consiguientes efectos negativos en la industria y en los hogares. El propio informe además advierte de esto, de ese impacto en los costes del suministro eléctrico con los consiguientes efectos negativos en la industria y en los hogares. Por tanto, aunque los dos escenarios presentan incertidumbres, desde luego el primero parece muy poco realista y puede considerarse descartable. En todo caso, quiero también reiterarle que se trata de opiniones de expertos que ahora el Ministerio tendrá que analizar y valorar para tomar sus decisiones. Como ya hemos dicho en más de una ocasión, en cualquier caso, los informes son informes, pero la decisión es política. Y por ello, ni ante este informe ni ante otros varía ni va a variar la posición del Gobierno de Asturias, que sigue siendo la misma, la de prolongar todo lo posible la vida de las centrales térmicas de generación con carbón, por las consecuencias que cualquier cierre precipitado tendría no solo para el empleo, sino también para el precio de la energía y su afección para la industria en general y la asturiana en particular. El Gobierno de España efectivamente conoce perfectamente nuestra postura, la de prolongar todo lo posible la vida de estas centrales, lo que vamos a seguir defendiendo. Quería preguntar a la consejera, ¿cuántos niños hay en este momento en las instituciones del Principado para ser acogidos? Para ser acogidos los que, pues en torno a los... Perdón. Tal como he comentado, el año pasado fueron unos 516 niños que han sido acogidos, tanto en familia extensa como en familia ajena. Y si me preguntas cuántos niños estaban en acogimiento residencial, el 31 de diciembre había 395 niños, a 31 de diciembre. A lo largo de todo el año pasaron por acogimiento residencial, de todo el 17, 536 niños. 110, por ejemplo, por la primera acogida, 80 menores no acompañados. Es decir, próximamente vamos a tener una reunión del Consejo Rector del Instituto y presentaremos la memoria de todo el año 2017. Pero en torno a esas cifras estamos siempre trabajando, haciendo un especial esfuerzo en las medidas que tienen que ver con el acogimiento frente a lo residencial, pero no es posible en todos los casos, es evidente. Sí. ¿Más preguntas? Bueno, he leído algunas opiniones de los partidos políticos, creo que del Partido Popular y de Izquierda Unida. Creo que también van a pedir la comparecencia tanto mía como de la gerente, que desde luego estaré encantada de asistir a ella, porque yo creo que ese es muy injusto y muy poco objetivo en la valoración. Yo creo que lo que hay que tomar en cuenta es que una situación grave como la que se produjo en la residencia de la Tenderina un domingo a las 4 de la tarde, acabó esa misma tarde-noche con la ubicación en 10 residencias públicas de 110 personas en una situación muy difícil y muy complicada. Quiero que se imaginen personas totalmente dependientes, personas que requieren
mucho apoyo para su movilidad y les puedo asegurar que en un plazo muy breve de horas estaba resuelto el problema. Era imposible continuar en la residencia porque todo el sótano de la residencia había sido inundado por el desbordamiento del río. Eso afectaba y ha afectado de una forma muy seria a todo el sistema eléctrico, porque el cuadro eléctrico de esta residencia está precisamente en los sótanos, aparte de mucho material que tiene que ver con lavandería, con cámaras frigoríficas y también con material que requiere la atención a las personas mayores cotidianamente, así como el vestuario. Quiero decir que el esfuerzo, la primera comunicación que yo tuve fue del alcalde de Oviedo, creo que eran las 4:15 de la tarde, el alcalde de Oviedo, Venceslao López, comunicándome lo que a él le informaban los servicios de bomberos, y le puedo decir que antes de finalizar la tarde estaban ubicadas en 10 residencias públicas, en Oviedo, en la Mixta de Gijón, en Avilés, en Castrillón, en Grau, en Infiesto, en Pola de Siero y en Moreda, 110 personas. Fue un esfuerzo, desde luego, importantísimo por parte de todos los trabajadores del ERA, de la gerente del ERA, que estuvo allí desde el primer minuto, de todos los directores. Tuve la oportunidad de hablar con varios de ellos a lo largo de la tarde del domingo y le puedo decir que todos estaban cumpliendo su trabajo y haciendo posible, así como Trasinsa, la empresa, con 20 ambulancias, el desalojo de una residencia de 110 personas, así como acoger a estas personas en las residencias a los que ellos iban. Muchas personas que incluso estaban en su tiempo libre, que ese día no tenían, se personaron para trabajar tanto a las residencias a las que fueron estas personas como a la propia residencia, a la Tenderina. En ese sentido voy a estar encantada de comparecer y poder así explicar y que toda la sociedad asturiana conozca exactamente el esfuerzo de un sistema público, que sí que veo que hay un interés por parte del diputado del Partido Popular, especialmente hay un interés en desprestigiar todo lo que es un sistema público de atención residencial a nuestras personas mayores, que en un momento de crisis y de un grave problema, como fue el de este domingo 25 de marzo, desde luego actuó con diligencia y con profesionalidad. El reparar la avería de esta inundación es muy complicado, es más, hemos tomado la decisión de que ese cuadro eléctrico debemos de incorporarlo a la planta baja, no en el sótano, porque realmente estamos en una situación, el colector general del Ayuntamiento de Oviedo, que recoge las aguas de aquella zona, está en una cuota superior a este sótano, con lo cual hemos tomado esa decisión. Ya están funcionando los sistemas de ascensores, tendremos que hacer también inversiones en las cámaras frigoríficas, en la lavandería, es decir, va a significar un esfuerzo también de inversión muy importante. Los seguros también están analizando la situación para ver en qué parte también pueden colaborar con nosotros en recuperar la normalidad que esperamos recuperar en los primeros días de la próxima semana. Entendemos que este viernes va a finalizar todo lo que es la adecuación de la instalación y haremos un traslado, desde luego, con mucho más tiempo. Trasladaremos primero a las personas que se han ido más lejos de Oviedo y, por último, los que están en las residencias de Oviedo. Pero bueno, creo que pueden hacerse ustedes una idea de lo que ha significado este traslado y en las pocas horas que se hizo. Hay familiares, desde luego, que nos han felicitado también. Entiendo que también haya familiares pues, que puedan tener alguna cuestión porque su familiar está un poco más lejos. Ya les he dicho a los lugares a donde hemos ubicado a las personas. Se los he descrito todos en un sistema público. Creo que eso también es muy importante. Sí, poquito a poco irán empezando a partir del lunes y de una forma tranquila y ordenada y primero los que se han ido más lejos. Quería preguntarle al consejero, a principios de semana los bomberos del SEPA y partidos como Foro criticaban la falta de medios en los últimos rescates en algunos puertos, decían que no hay coordinación. ¿Qué valoración hace el Principado al respecto? Bueno, pues en cuanto se activa el plan y
y aun sin la existencia de un plan de emergencias, tengo que decirle que durante el pasado 30 de marzo, que efectivamente hubo alguna crítica de alguna formación política, yo creo que es sintomático también de algunas formaciones políticas tener que recurrir a episodios de emergencias o episodios reiteradamente. No encontrará usted ningún episodio de emergencia sin ningún tipo de crítica, sea cual sea, en relación a una situación de emergencia, una situación de rescate, y bueno, creo que eso también es un síntoma de a dónde hay que recurrir para intentar hacer labor de oposición, ¿no? No obstante, yo sí le quiero decir que el 30 de marzo, en relación a algunas de esas críticas, se produjeron 3 incidencias por nieve en los puertos de la Cebo, la Marta y el Palo. Desde última hora de la mañana se recibieron comunicaciones en el teléfono, en el 112, en las que se informaba de que había vehículos atascados o con problemas de circulación en los puertos de la Cebo y la Marta, incidencias que, como establecen los protocolos, fueron puestas en comunicación de la Central Operativa de Tráfico, COTA, de la Guardia Civil, y del responsable de zona de la Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente. Se trató en todo momento de incidencias de vialidad en la circulación y así se actuó desde la sala de control del 112. Quiero que se hagan ustedes una idea. Es decir, los efectivos de bomberos de nuestros 19 parques no intervienen en todas y cada una de las incidencias viarias. Intervienen cuando hay una serie de circunstancias que así lo requieren, cuando hay atrapados, cuando hay algún elemento que despejar, cuando, es decir, que no es una cuestión, es decir, cuando hay una situación de vialidad invernal, o lo vieron ustedes también en el propio transcurso de la situación de alerta por nieve. Se actuaba por parte de los parques de bomberos cuando se requería en una de estas circunstancias, o efectivamente por una situación de máxima urgencia o de emergencia, pero no es lo mismo una emergencia que una cuestión de vialidad invernal. Por lo tanto, es cuestión de una incidencia de vialidad en la circulación, y así se actuó desde la sala del 112, siguiendo los protocolos que hay establecidos desde hace décadas. Es decir, que esto no es una cuestión nueva. No obstante, a medida que las circunstancias cambiaron y los vehículos retenidos por nieve se apreció efectivamente riesgo para las personas, los incidentes se consideraron como emergencia, y así se actuó en el puerto de la Cebo cuando se tuvo conocimiento de que en uno de los coches afectados viajaba un bebé, y en el puerto del Palo por la presencia de un vehículo de una mujer embarazada en un vehículo. En ambos casos en los que existía riesgo para las personas, se movilizó a personal de los parques de bomberos de Grandas de Salime y de Cangas de Narcea. Recuerdo que nuestra comunidad autónoma tiene un sistema de parques de bomberos que no tienen otras comunidades autónomas, por ejemplo. No llegó a intervenir porque las emergencias, además, ya habían sido resueltas en este caso por la Guardia Civil, pero se movilizaron los medios y en todo momento había personal suficiente. Añadir que para asistir a una persona atrapada en el puerto de la Marta también habían sido movilizados bomberos del parque de Cangas del Narcea. Por lo tanto, desde el 112 actuó siguiendo los protocolos establecidos y con una comunicación y colaboración permanente con la Guardia Civil y los responsables del Departamento de la Consejería de Infraestructuras del Gobierno de Asturias. Por lo tanto, en ningún caso se careció de medios. Puede comprobar usted, y nosotros tenemos la grabación de las llamadas, cómo se movilizaron a 2 parques de bomberos para 3 incidencias. En 2 casos, además, fue la Guardia Civil la que llegó en un primer momento, y por lo tanto no hizo falta la asistencia, en este caso, de los servicios de emergencia del Principado de Asturias. Pero digo que en ningún momento hubo esa carencia, porque tenemos un sistema público de emergencias que garantiza la atención en todo momento, las 24 horas del día. Sí, la verdad no le podría contestar ahora mismo en relación al detalle del estado de la maquinaria. Sí le puedo decir, en todo caso, que se fueron resolviendo esos problemas en la maquinaria de vialidad invernal. Efectivamente son, en este caso, máquinas que trabajan durante muchas horas, que tienen frecuentes averías, y por lo tanto, en este caso sí le puedo decir que se han ido resolviendo todas y cada una de esas incidencias. Muy bien, ¿alguna cuestión más? Muchas gracias, consejera. Muchas gracias.